cargue la sesión. Listo, ya está. Se me hace un favor. Algunos pueden poner su cámara tantito en lo que sacamos. Pensé que no venían gas por acá, pero obvio sí. Espero suene más o menos. Bueno, ya tienen apagadas las cámaras porque están trabajando el área administrativa y están descargando no sé qué cosa. Nos va a ir súper lento. Bueno, ¿en qué nos quedamos ayer? ¿Quién me recuerda ayer qué dijimos de esto? ¿Quién dice yo? Pues nos quedamos en lo de los picos de hiperglucemia que pueden tener cuando ya hay como resistencia a la insulina. Ok, ¿qué tipo de receptor de glucosa, o más bien, perdón, transportador de glucosa es el que es dependiente de insulina? El GLUT4. Perfecto, que al final de cuentas pensábamos que era de la superfamilia de cuál, no de quién. De los acarreadores de soluto, perfecto, muy bien. Ok, entonces, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina?
depende de si se encuentra el analito, colorea un poco, es colorimetría, ¿no? Entonces, en ese caso, pues podríamos ver que apenas hay un puntito por ahí. O sea, a lo que voy es que se les denomina, déjenme pongo la pluma, se les denomina trazas, ¿sale? O sea, es algo pues apenas medible de glucosa, pero pues como no es sostenida, sería un hallazgo, pues, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que pues no es o no condiciona que haya algo mal, ¿sale? E incluso si hubieras tomado un poquito después la muestra, pues igual no saldría. Como bien dice su compañera, pues concentraciones más importantes de glucosuria, pues solamente se ven en pacientes que tienen afectado el metabolismo de los carbohidratos, ¿sale? Pero, o sea, con esto voy a que si ven que en su examen general de orina ven trazas, pues eso no ya lo hace directamente diabético, ¿ok? No es digamos, no es una condición diagnóstica que te permita justamente diagnosticar al paciente, ¿no? Pero sí te llama la atención para justamente hacer un buen protocolo diagnóstico de diabetes, con obviamente los estudios paraclínicos que sí son los ideales para su diagnóstico, ¿sale? Eso es a lo que me refiero, que normalmente hay veces que podemos ver en los laboratorios algo que está justo casi nada por encima del valor de referencia o el límite superior de referencia, y pues no por eso ya podemos decir que el paciente tenga tal o cual diagnóstico, ¿sale? Eso es a lo que quería llegar con que no tomen los laboratorios de manera tan cuadrada, ¿no? Sino que piensen qué podría estar pasando y no solo vean los analitos por separado, sino todos en conjunto, ¿ok? De ahí iba dirigido mi comentario. ¿Sí se entendió? Sí, Doc. Perfecto, gracias. Entonces, ¿alguien más que le llamara la atención algo de acá, de las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo? ¿Qué platicamos de la pancreatitis? ¿Cuál es el sistema de captura de cationes divalentes en la pancreatitis o por qué tienen trastornos hidroelectrolíticos importantes? Perfectamente, por la saponificación, ¿sale? Entonces, ¿por qué llega a haber una saponificación? Porque el páncreas vacía sus hormonas bueno, de todo tipo, hidrolíticas, porque no solo son proteolíticas, y éster, y pueden formar jabones que atraen cationes como el calcio y el magnesio, ¿sale? Lo que nos puede llevar a una hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿correcto? ¿Alguien dice a qué nos referimos con diuresis osmótica? ¿Era cuando era la salida de los líquidos de la célula? Ok, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diuresis osmótica? Nos explicó lo de la reabsorción de glucosa, ¿no? Con eso. Ajá, exacto. Quedamos que quién cachaba a las glucosas para que no se nos fueran por la orina. Los SGLT1 y el 2. Ok, perfectamente bien. SGLT1 y SGLT2. ¿Sale? ¿A qué se refieren las siglas de SGLT? ¿Qué se les ocurre? Ahí donde me quedé. Acá quedamos. SGLT1 y SGLT2. ¿Son Pues, los transportadores de sodio y glucosa? exactamente. S de sodium, luego acá, sodium, luego GL en mayúscula,
de glucosa, sodium glucose transporters, ¿sale? O sea, transportadores de sodio-glucosa. ¿Estos en dónde se les ocurre que estén? ¿En qué dominio de la membrana se les ocurre que estén los sodio-glucosa? La apical, perfectamente bien. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con qué parte o con qué. Perfectamente bien. Tienen que estar en contacto con el lumen, es decir, con la orina que se está formando. ¿Sale? ¿Para qué? Para reabsorber glucosa. ¿Y a quién necesitan para reabsorber glucosa? ¿La insulina? No. ¿Sería el GLUT? ¿Perdón? No. ¿GLUT 4? No. Acuérdense dónde estaban GLUT4. Sería del lado basal, yo creo, ¿no? Del otro lado de la sangre. Entonces, va dentro con la sangre. Acuérdense en qué tipo de células estaba GLUT4. En los Rhabdomiocitos, perfecto. Entonces, aquí estamos viendo una célula tubular, o sea que esta no tiene GLUT4, ¿vale? No tiene GLUT4. Bien, entonces, ¿qué necesita la glucosa para ser reabsorbida por el SGLT1 o SGLT2? ¿Sodio? Sodio, perfectamente bien, porque su nombre lo dice. Es decir, se cotransportan con sodio. Acá lo dibujamos. Acá. Imagínense que acá estuviera. ¿Y qué diría? ¿Para dónde irían las flechitas? Para acá, ¿no? Entonces sería una flechita para sodio y una flechita para glucosa. ¿Sale? De hecho, estos transportadores son muy importantes, más el SGLT2, porque en realidad el SGLT1 sí existe en el riñón, pero lo tenemos más en el intestino delgado, es decir, es el que nos permite absorber glucosa en el intestino delgado. Si bien es cierto que en el intestino existen los dos, el más importante es el SGLT2, ¿sale? De hecho, este SGLT2 es tan así el más importante que está, o más bien es lo más nuevo, bueno, no lo más, sí, lo más nuevo, lo más, o lo que está teniendo mejor evidencia científica actual en cuanto a la disminución de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes, ¿sale? Hay unos fármacos que inhiben este cotransportador, el SGLT2, cuya familia se llama gliflosinas. ¿Alguien tiene algún familiar tomando un fármaco que termine con gliflosina? ¿No? Bueno, los tres que están en el mercado, bueno, no, de hecho creo que en México ya nada más hay dos. Dapagliflozina, canagliflozina y empagliflozina. ¿Vale? Empagliflozina. Ahora, pros y contras de estos medicamentos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué está pasando si inhibimos este cotransportador? ¿Puede causar hipoglucemias? Ok, puede causar hipoglucemias. ¿Qué más? Ok, ¿por qué? Por justamente el mecanismo que se llama como diuresis osmótica, ¿sale? O sea, van a estar en el baño, a pesar de que no se considera un diurético, pues sí es un diurético osmótico. ¿Por qué? Porque va a dejar ir glucosa y por lo tanto va a acarrear agua y pues esa agua puede acarrear más solutos que a lo mejor en un primer momento no tomamos en cuenta, pero después sí nos puede afectar. ¿Qué más?
Pues si tampoco está entrando sodio en la célula, tal vez no, como dicen, no, ya no hay mucho riesgo de lo cardiovascular. Ok, perfecto. Es uno de los mecanismos por los cuales podría ser que disminuya el riesgo cardiovascular por la disminución de la anatremia y por lo tanto, pues menor sobrecarga de volumen. Bien. Ahora, los contras, ¿qué se les ocurren de contras? Como dejas ir glucosa a un ambiente donde normalmente no hay glucosa, entonces las bacterias que están en la microbiota normal de la vía o del tracto urinario bajo, pues justamente se pueden aprovechar de esto para su sobrecrecimiento y por lo tanto pueden causar infecciones, ¿sale? Es decir, infecciones sintomáticas, que pues después es un poco difícil son un poco difícil de eliminar porque puede el sobrecrecimiento ser bastante importante y por lo tanto, aunque hagas un urocultivo y sepas contra qué células contra qué bacterias te enfrentas, y sí sea el antibiótico ideal para esas bacterias, pues justamente si llega a haber alguna por ahí que no se murió, hagan de cuenta, toda golpeada, pero ¿qué pasa? Que de repente le dejan de llover golpes, es decir, suspendemos el antibiótico y de nuevo un montón de comida, un montón de energía, pues se vuelve a fortalecer, ¿cierto? Entonces, es un criterio de proscripción, es decir, cámbiale el medicamento a ese paciente porque si no, nunca lo vas a sacar de su infección urinaria que se está prolongando, ¿sale? ¿Qué más se les ocurre de malo? Algo que no se sabe muy bien qué pasa y se ha visto más en la canagliflozina es una amputación atraumática de las extremidades superiores. ¿Qué quiere decir? Que de repente, por alguna razón no bien conocida, la mano se les deja de tener riego sanguíneo suficiente y pues no hay de otra que amputarla, ¿sale? Es amputación atraumática, quiere decir que pues se pierde un miembro sin que haya un trauma, que generalmente es por pues falta de circulación, ¿sale? O también una amputación avascular. Entonces no se sabe muy bien por qué pasa, son muy bajos los, este, los, los casos, o es muy baja la probabilidad, el riesgo, pues, es lo que quiero decir, es muy bajo el riesgo, pero sí a cualquier cosita de siento como calambre en la mano, mejor proscribirlo que arriesgarse a que sea de esos pacientes, ¿sale? Pero al parecer sus beneficios sí superan los riesgos, que este riesgo es mínimo, está apenas descrito, son un par de casos a lo mucho, y pues sí disminuye mucho el riesgo cardiovascular. Entonces, no se sorprendan si a alguno de sus familiares, y aparte bajas de peso, bastante rápido, ¿sale? Entonces, para pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado y aparte tienen obesidad, pues es un buen medicamento para el tratamiento de diabetes, que de hecho deben de saber que, justo como dice su compañera, hay que saber bien cuál es la diferencia entre algo que algunos autores prefieren llamar antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque antes se les llamaba a la familia de medicamentos para la diabetes hipoglucemiantes orales, ¿sale? Y bueno, como bien hizo el comentario su compañera, pues no todos los medicamentos contra la diabetes tienen riesgo de causar hipoglucemia, ¿ok? Entonces los antidiabéticos orales se dividen en antidiabéticos orales, propiamente dichos, e hipoglucemiantes orales, ¿vale? O hipoglucemiantes y no hipoglucemiantes. El más importante de los no hipoglucemiantes y el más usado, por cierto, es justamente la metformina y pues prácticamente todo el resto se puede considerar que son hipoglucemiantes. ¿Sale? Exactamente, Valeria, como la metformina, que no es un hipoglucemiante. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que en pacientes de la tercera edad es mucho más fácil que se te vayan a hipoglucemia y después se andan
cayendo, ¿no? Entonces, muy importante. Ya entendidas las gliflocinas, acuérdense mucho, es el medicamento que pues todo parece indicar que para allá va el futuro cercano del tratamiento de la diabetes, que de hecho se combina con metformina. Hay preparaciones farmacológicas comerciales que incluyen una gliflocina y metformina. ¿Alguna duda hasta ahora? Doc, una pregunta. Bueno, es precisamente de la secreción de insulina. A lo mejor es un poquito fuera del tema, pero ahorita me acordé y me causó la duda de que en pacientes que son, por ejemplo, un bebé que tiene secreción de insulina muy alto y cuando lo controlan llega a hipoglucemia y si lo descontrola vuelve a hiperglucemia, una solución podría ser el cortar un poquito del páncreas. No, realmente no, porque, ¿cómo te diré? No sabes qué va a pasar después, ¿sale? Entonces, es como darle en la torre a reserva pancreática que después no sabes si le va a hacer falta y lo puedes dejar camino a la diabetes tipo 1, cosas así, ¿no? Entonces, pues no se ha planteado la resección pancreática como como un tratamiento, ¿no? Para ese tipo de casos que realmente duran muy poco, duran muy poco, o sea, no es que tengan mucho tiempo este tipo de alteración en la secreción de insulina, que normalmente se da en productos macrosómicos, es decir, bebés de más de 4 kilos al nacer, que esto es un reflejo bastante fiel o que casi siempre coincide con que la mamá tuvo diabetes neonatal, perdón, diabetes gestacional, y que justamente pues el bebé tiene un metabolismo alterado de inicio en la secreción de insulina, pero que normalmente nada más hay que ir, pues es un tira y afloja en cuanto a que no se te descompense la glucemia, pero realmente no va muchas semanas allá del nacimiento, ¿no? Nada más es tenerlo bien vigilado, de hecho no se egresa en un primer momento, es decir, pues no lo dejas ir a su casa, lo tienes internado hasta que justamente ya no tenga este tipo de sub y baja, ¿no? Pero no, pues prácticamente lo controlas tú con soluciones, lo controlas tú con insulina si es necesario, pero no lo haces quirúrgico, porque es darle en la torre a reserva pancreática que pues después no sabes si vaya a hacer falta, ¿sale? Ok, gracias, Doc. No, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Oh, bueno, entonces acuérdense mucho las gliflocinas. Ahora, ¿en qué nos quedábamos? Acá está. Alcohol. ¿A alguien se le ocurre qué puede estar pasando con el alcohol y la hipomagnesemia? Evita su absorción. Ok, perfectamente bien. El alcohol evita o inhibe la absorción del magnesio, ¿sale? Y no tanto, o bueno, aparte de disminuir su absorción, perdón, también puede aumentar su excreción, ¿sale? ¿Por qué? Porque, y de hecho es bastante más importante, ¿por qué? Porque se cree que o sea, depende de qué tan alcohólico sea, ¿no? Un alcohólico crónico, así de toda la vida, que ya está viejito, sí, la absorción de todo ya está hecha un despapalle, ¿sale? Pero un alcohólico no tan crónico, no te interesa tanto qué tan disminuida esté su absorción, sino que te interesa qué tan aumentada está su excreción, ¿sale? Entonces, si hablamos de alcohol, lo primero que pasa es el aumento de la excreción renal, ¿sale? De magnesio. Y si hablamos ya de un alcohólico de larga data, muy crónico, ya también, aparte de esto, no es que ya no tengamos el aumento de la excreción, aparte tenemos la disminución de su absorción intestinal, ¿sale? Ahora,
¿Qué se ha visto con los pacientes con alcoholismo de este tipo que causa una disfunción tubular? ¿Sale? Que de hecho se llama disfunción tubular inducida por alcohol. ¿Sale? Y esta disfunción tubular inducida por alcohol se revierte fácilmente. Es algo muy interesante de las células tubulares porque prácticamente, si no las matas, si las tienes medio atontadas, déjalas descansar y se recuperan, ¿sale? Mátalas y ya, sí, ahí ya fue un relajo, porque ya estás en enfermedad renal crónica. Pero mientras no se mueran, se recuperan tarde o temprano. ¿Y cuánto tardan en recuperarse en los pacientes alcohólicos? 4 semanas, ¿sale? Dejas de tomar 4 semanas y tu riñón descansa. Tu riñón vuelve a reabsorber lo que tiene que reabsorber, ¿ok? Entonces, si conocen a algún paciente alcohólico, explíquenle esto, explíquenle que justamente nada más necesita 4 semanitas para empezar a no sentirse débil y cansado, porque ya puede volver a tener su equilibrio hidroelectrolítico y de micronutrientes que necesita, ¿no? ¿Se entendió este mecanismo de disfunción tubular inducido por alcohol? Sí, doctor. Ok, perfectamente bien. Después, acidosis metabólica, que pues el alcoholismo, los estados de malnutrición, ¿cómo les dije que se dice que starvation? Cuando no comes nada, ¿Ayuno? no, cuando no comes nada por más tiempo. Ayuno prolongado. El que estuve ayuno prolongado, que les dije que los momentos metabólicos se dividían en dos, en el postprandial y en el... Bueno, ahorita se me ¿Algo como inanición o algo así? Inanición, perfecto. Starvation es inanición en inglés, ¿sale? Entonces, en estados de inanición, de alcoholismo, pues vamos a tener acidosis metabólica, que pues es prácticamente un extra a todo o más bien una consecuencia, más que un extra, es una consecuencia del mal manejo hidroelectrolítico que tenemos. También obviamente presente en la cetoacidosis diabética. Que ahorita que hablamos de la cetoacidosis diabética, ¿quién me recuerda de la pregunta del examen? ¿Cuáles son las, las los cuerpos cetónicos energéticos y cuál los no energéticos? Ya lo vimos en el examen, no se les puede olvidar, eso es muy importante. De hecho, va a venir en el ordinario también. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Sí, de los cuerpos cetónicos, ¿cuáles son energéticos y cuál no energético? A ver, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Quién me los dice? En esas, si no me recuerdo, es el hidroxibutirato, algo así. Beta hidroxibutirato. Muy bien, ¿cuál más? Eso. El, ay, acetato, no. Oh, no, sí, no, ay, no. Sí, o no sé. Creo que bueno, que le acuerdo más del primero que le dije. Ok, beta hidroxibutirato. ¿Quién se echa otro? A ver. Acetato. ¿Y cuál más? ¿La acetona? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son energéticos y cuáles no energéticos? ¿Qué quiere decir? Que pueden regresar a ser acetil-CoA, ¿cierto? Es decir, que al final de cuentas van a dar energía para un ATP. ¿Cuáles son los que sí pueden seguir esta vía y cuál no? ¿El acetato qué? Acetato quedamos, ¿no? ¿Ese es energético o no energético? El acetato. Energético.
¿Vale? Ya llevamos un energético. ¿Cuál otro es energético? Ya nada más tienen una de dos, beta hidroxibutirato o El, el beta hidroxibutirato. no, ese ya lo dije. ¿Qué otro tenemos? La acetona. Exactamente. Entonces, ¿cuál de esos es energético y cuál no energético? Acetoacetato y cetona son energéticos y beta-hidroxibutirato es no energético. No, acabas de perder tu $1,000,000 en la apuesta. Muy mal. Los energéticos son beta hidroxibutirato. Perdón, este no es un igual, es una rayita. Beta hidroxibutirato es energético. Y acetoacetato. Estos son los energéticos. ¿Vale? Y el no energético es la acetona. ¿Por qué? Porque la acetona es volátil. ¿Qué quiere decir que es volátil? Bueno, aparte de que realmente ya no tiene energía en sus enlaces, es volátil. ¿A qué se refiere la volatilidad? Que se pierde muy fácil, que no tiene como una conexión fuerte. Exactamente. Y cuando hablamos de química orgánica, bueno, o de bioquímica, lo volátil quiere decir que es justamente como dice su compañera, que se pierde muy fácil y que se puede perder por medio gaseoso, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que lo respiramos, es decir, lo exhalamos la acetona, ¿ok? Entonces la acetona la exhalamos y estos dos se quedan en sangre hasta que podamos extraerle su energía, ¿vale? Entonces, cuerpos cetónicos energéticos y acetona no energética. ¿Entendido? Sí, doctor. Perfecto. Luego dice enfermedades renales, pielonefritis crónica, nefritis intersticial y glomerulonefritis, es decir, cualquier cosa que esté dañando las células tubulares, porque quedamos que una célula tubular dañada es una célula tubular que no está reabsorbiendo bien, ¿sale? Que está dejando escapar cosas. Entonces, pielonefritis, que es la infección renal, es decir, es cuando una infección del tracto urinario ya ascendió, ya llegó al riñón y causa justamente la inflamación del sistema pielocalicial. Se le conoce como pielonefritis. La pielonefritis crónica, como les decía ayer, en por qué no se les da diuréticos a los pacientes con pielonefritis crónica, pues debes de buscar disminuir todos sus riesgos de infección del tracto urinario, incluso bajas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al aumentar la capacidad, el volumen residual o el volumen postmiccional residual vesical, aumentamos el riesgo de que exista otra pielonefritis, ¿sale? Entonces, estas pielonefritis agudas sobre crónicas, es decir, que ya tiene el daño crónico y aparte le sigues dando daños en agudo, pues pueden terminar en enfermedad renal aguda y pues al fallar este sistema tubular de manera crónica, pues ya no absorbemos o no reabsorbemos de manera adecuada, pues prácticamente nada de lo que debe ser así. Luego, nefritis intersticial, que es más en agudo, normalmente no se dan casos crónicos y es uno de los principales mecanismos de toxicidad tubular, principalmente por medicamentos, es decir, por causas medicamentosas. De hecho, todos los que vemos acá, que son aminoglucósidos, que es una familia de antibióticos que realmente ya tienen un uso muy reservado, porque justamente son altamente nefrotóxicos, pues pueden causar nefritis intersticial, ¿sale? Entonces, si tienen ustedes un sobrinito que va al doctor y le recetan amicacina, corran para el otro lado, ¿sale? Pero corran. ¿Por qué? Porque normalmente son medicamentos ya reservados que pues se usan de segunda, tercera línea. ¿Por qué? Por justamente su riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad. ¿Ok? Luego, la fase diurética de la necrosis tubular aguda, que también esta necrosis tubular aguda es
otro mecanismo muy frecuente en la toxicidad renal por medicamentos, nefropatía postobstructiva, que como les decía, ¿se acuerdan cuando hablamos del fallo renal que se dividía en causas prerrenales, renales y posrenales, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Cuando lo dibujamos en la nefrona. ¿Cuál era la principal causa de daño prerrenal? ¿Quién dice yo? ¿Podría repetir la pregunta, Doc, por favor? Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la lesión renal aguda se podía deber a causas prerrenales, renales y posrenales? ¿Cuál dije que era la causa más frecuente en las prerrenales? ¿No tenía algo que ver con la elevación de la creatinina? Sí, o sea, de hecho es parte de cómo se hace el diagnóstico de la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la creatinina sérica. Pero las causas, ¿cuáles eran? El uso de los AINES. Ok, el uso de los AINES es una causa, ¿qué más? Pero en cuanto a, ¿se acuerdan que les dije? Se dividen en prerrenales, renales y posrenales, ¿vale? ¿Qué quiere decir? En los prerrenales también he dicho que la deshidratación y la hipovolemia. Exacto, hipovolemia. ¿Qué quiere decir? Que no le está llegando la suficientemente sangre al riñón, la suficiente sangre al riñón y por lo tanto no puede trabajar como debe. Esa es la principal causa prerrenal. Causa renal, ¿qué quiere decir? Que algo está fallando en justamente todo, desde el glomérulo hasta el túbulo colector, ¿sale? Hay alguna falla, llámese necrosis intersticial, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, cualquier tipo de daño tubular o cualquier tipo de daño en la filtración glomerular, son causas renales. ¿Cuáles son las más frecuentes? Causas medicamentosas. Y luego tenemos a las causas postrenales. ¿Qué quiere decir causas postrenales? Que hay una obstrucción ya cuando tratamos de excretar la orina que ya se terminó de formar, ¿sale? Esa obstrucción obviamente causa un aumento de la presión de manera inversa o de manera retrógrada, así se debe de decir, causa un aumento de presión retrógrada, es decir, hacia atrás de donde está la obstrucción, y pues también finalmente causa un daño o una disminución de la función renal, ¿sale? Entonces, esto que se llama aquí nefropatía postobstructiva justamente nos habla de cómo, aunque resolvamos las obstrucciones postrenales, es decir, ya del sistema excretor de la orina, pues justamente podemos seguir teniendo un tiempo de desequilibrio en la reabsorción, ¿sale? A eso se refiere. La acidosis tubular renal es, pues, el tema, posiblemente uno de los temas más complicados de la fisiología renal, porque pues deben de saber todo de fisiología renal para entenderle. Entonces ahorita nos vamos a saltar un poquito de acidosis tubular renal hasta que lleguen a fisiología 2, pero pues ahorita ya están teniendo todas las bases necesarias para que ya lleguen más entendidos a fisiología, ¿vale? Luego, post-trasplante renal, que no sé por qué viene al revés,
pero bueno, se refiere a trasplante renal. ¿Y por qué en el trasplante renal? No tanto porque esté recién trasplantado el riñón. Sí es cierto que se tarda un poco el cuerpo en darle o en tener la volemia que un riñón normal tendría. Por lo tanto, hay riesgo también de que haya un poco de afectación prerrenal. Pero lo que más afecta en los trasplantados renales es los daños renales, es decir, daños directos por medicamentos, porque justamente en el intento de que no rechace tu huésped tu injerto, es decir, que la persona no rechace el injerto, el nuevo órgano, pues lo vamos a tener que inmunosuprimir, ¿sale? ¿Cómo lo inmunosuprimimos? Uno de los más frecuentes son los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina, ¿sale? Entonces, al darle ciclosporina de manera crónica al paciente post-trasplantado renal, pues indirectamente le estamos haciendo daño al nuevo riñón, ¿no? Pero pues no hay de otra, porque o es eso, o lo rechaza y bye, ya no sirve de nada. Entonces mejor que sirva de algo, ¿no? ¿Entendido hasta acá? Sí. Una pregunta. De los pacientes que tienen trasplante, ¿siempre van a tener inmunosupresores o va a llegar el punto en el que se les pueda retirar el tratamiento? No, sí es crónico. Nunca los pueden dejar del todo. Obviamente van disminuyendo las dosis, porque si no, o sea, si se tuviera siempre con la misma dosis, pues sí, la reserva renal estaría súper baja. ¿Sale? Ok, gracias. Por nada. Luego, hiperparatiroidismo. Es muy, de hecho, ahorita que digo, ¿por qué no he explicado esto? Si acá está, me lo salté, perdón. La hipercalcemia y el hiperparatiroidismo son muy importantes y de hecho por eso me interesaba ayer que ustedes entendieran el mecanismo de resistencia a las hormonas, ¿sale? Entonces, miren lo que pasa con la hipercalcemia. La hipercalcemia, bueno, la verdad es que en esta imagen no viene. Ah, no, sí viene. Bueno, más o menos. Bueno, acá, ¿qué tipo de transportador están viendo que hace secreción? Algo como uniporte. ¿Cómo? No sé si se refiere a como que uniporte. Secreción, ¿a qué se refería la secreción? Recordemos. La secreción renal. Que llevamos de la sangre al lumen o del lumen a la sangre. De la sangre al lumen, ¿no? Secreción quiere decir, al final sí quería tirar esto. Y lo tiramos por la orina. Entonces, ¿quién está haciendo aquí una secreción? Potasio. ¿Quién? Potasio, perfecto. Este canal de potasio se llama ROMC. ¿Vale? ¿Y a qué se refiere ese ROMC? Ese ROMC se refiere a dónde está ubicado este canal, ¿sale? Que está justamente en la médula renal, ¿sale? Por eso y en la porción externa. Y la K, pues obviamente es de potasio, ¿no? Entonces, este tipo de canal de potasio, que en español es un canal de potasio medular externo renal, es un canal de transporte activo, es decir, requiere ATP. ¿Y para qué requiere ATP? Para justamente, a ver cómo les explico esto. Este ROMC pertenece a una familia más grande de canales de potasio que se llaman KIR, ¿sale? Como la marca de jamón, ¿sale? Ahora, ¿a qué se dedican los KIR?
Los KIR se dedican a ajustar el potasio, ¿sale? A ajustar el potasio y normalmente los KIR o más frecuentemente lo que hacen es meter potasio a las células, ¿sale? Pero en este caso, como la rectificación, porque son canales rectificantes, o sea que deben de checar que al final de cuentas todo esté donde debe estar, dice, ¿sabes qué? Me sobra potasio, lo vamos a tirar, ¿sale? Y es justamente, o se conoce como el KIR 1.1 o ROMK. Ahora, este ROMK es muy interesante porque en realidad quien le dice cómo actuar no es el canal por sí mismo, sino un canal que está de este lado, es decir, en el dominio basal. Y ese canal se llama Caser, ¿sale? Ahí. ¿Qué quiere decir Caser? Quiere decir receptor sensorial o sensitivo, mejor dicho, sensitivo de calcio, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con ese Caser? Ese Caser, cuando tenemos hipercalcemia, ¿qué quiere decir hipercalcemia? Que hay mucho nivel de calcio. Mucho calcio. Mucho calcio, 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 calcio. Quien quiera ir al Nacional de Fisiología, cuando tomen fisiología, ya debe de estar súper pendiente de todo esto, porque preguntan cosas así en el Nacional de Fisiología y necesitamos que ganen. A quien ganen le hago un altar o algo así, ¿sale? Entonces pónganse las pilas para ganar fisio. ¿Qué hace este Caser? Este Caser, cuando aumenta la concentración de calcio, le dice, bueno, obviamente no directamente, sino que aumenta la producción de prostaglandinas intracelulares. Y esas prostaglandinas actúan como segundo mensajero y le dicen al ROMK, ¿sabes qué? ¿Qué creen que le dicen? Que tiene que secretar más potasio. No, al revés, lo inactiva. Lo inactiva y entonces al inactivar la salida de potasio, al darle en la torre a este canal, le damos en la torre a también este tipo de cotransporte, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora el que no va a estar muy presente va a ser ¿quién? El potasio. ¿Sale? El potasio no va a estar muy presente. ¿Y qué quedamos con nuestro boxer? Que necesitamos que estén los 4 para que inicie el transporte, ¿cierto? O el cotransporte. Entonces, si no tenemos al potasio, aunque se ponga aquí el cloro y se ponga aquí el cloro y se ponga aquí el sodio, no hay cotransporte. Entonces se alenta, no se elimina pero sí se alenta la actividad del cotransportador sodio-potasio 2-cloro y por lo tanto le damos en la torre al gradiente químico que permitía que la reabsorción pasiva de magnesio. ¿Sale? De hecho, se piensa que podría ser un mecanismo protector. O sea, que es como, no manches, no hay que reabsorber calcio, porque ya nos estamos llenando de calcio. Pero ¿qué pasa? Que sí es cierto que no reabsorbemos calcio, pero también estamos evitando la reabsorción de magnesio. ¿Sale? O sea, es daño colateral de evitar reabsorber calcio. ¿Sí se entendió? Es muy interesante este mecanismo del Caser con el ROMK. ¿Todo entendido? Sí. De hecho, es tan interesante que se ha visto que el Caser todavía no se sabe muy bien cómo lo hace, pero aumenta la actividad transcripcional del gen que codifica la claudina 16, ¿sale? Entonces, aparte de eso, aparte de que ya le estás dificultando la vida con el gradiente electroquímico, aparte está haciendo más vallas o una cerca mucho más intrincada, ¿sale? Entonces acá hagan de cuenta que esta claudina estaba acá una y acá otra y acá otra. ¿Y qué hace el Caser? Dice, no debemos de dejar entrar al calcio, entonces claudina 16 necesito que te hagas mucho más y
aumenta la producción de claudina 16. ¿Sale? Entonces esto ya no deja pasar tan fácilmente al calcio ni al magnesio. Por lo tanto, va a haber una disminución en la reabsorción neta del calcio y una disminución en la reabsorción neta del magnesio, lo que pues te va a ayudar a contrarrestar un poco tu hipercalcemia, pero te va a causar una hipomagnesemia como daño colateral. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Y en este caso, ¿cómo compensa el cuerpo? Porque se crea la hipomagnesemia. La hipomagnesemia, ¿qué nos queda para tratar de reabsorber más magnesio? Ya lo habíamos comentado también. Ok, bien, qué bueno que te acordaste de eso. Es en personas no geriátricas o antes de los 65 años, 70 años, bien, el tejido óseo nos ayuda a hacer o a contrarrestar esa hipomagnesemia, bien, pero ¿qué más tenemos? Que aumente ¿qué? La transcripción de TRPM6, ¿para qué? Para que haya una mayor reabsorción vía este tipo de transportadores, de potencial transitorio, ¿sale? Transportadores de potencial transitorio de melastatina 6. Estos son los que aumentan y por lo tanto tenemos menos probabilidad de que haya hipomagnesemia, pero realmente en una hipercalcemia sostenida, pues justamente sí va a haber este riesgo, ¿sale? Y de hecho esto va a ser más frecuente, perdón, la hipercalcemia con hipomagnesemia va a hacer algo que se llama tetania, ay, se me fue el término, tetania latente, ¿sale? Tetania latente. ¿Qué quiere decir la tetania latente? Que está a punto de entrar en tetania, ¿sale? Siempre que digan latente, quiere decir que ya empezó, pero no se ve todavía del todo, ¿sale? Es decir, que está por mostrarse en su forma final, ¿sale? Como un Saiyajin. Pero todavía no vemos todo su poder o todo lo malo que puede causar, ¿sale? Entonces, van a investigar, porque ya se acabó la clase, qué es la tetania o qué pasa en el tétanos, ¿sale? ¿Ya vieron tetania fisiológica en histología? ¿No? Es que yo creo que lo van a dejar para fisio 1. No recuerdo muy bien cómo viene el programa de histo. Pero bueno, entonces, pues platicamos un poquito al respecto el lunes, ¿vale? Se cuidan, muchas gracias. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego.